enfoque es político, 100%, y el nombre de la ponencia es un lineamiento estratégico para la coyuntura, rescatar México, ni un fraude, ni un gobierno neoliberal más. Eso es lo que creo que nos debe guiar en esta coyuntura. El contexto que tenemos lo conocemos de capitalismo neoliberal. Hay un decrecimiento de la tasa de ganancia, o sea, no crece más, está decreciendo. Hay 36 años en México de desmantelamiento del estado de bienestar, una neocolonización, entrega de recursos naturales y de territorios a más no poder. Ahí está lo de las zonas específicas económicas. México es un desastre, en mi opinión, en todos los aspectos que lo podamos considerar, excepto para los ganadores de este sistema, quienes se han estado enriqueciendo cabalmente, banca extranjera, empresas transnacionales, incluidas las que tienen su matriz en este país. No quisiera ahondar en la parte del diagnóstico porque creo que partimos de que estamos en una situación verdaderamente grave en este país. Si ese no fuera nuestro común denominador, entonces no sé cuál sería. Y sí, la disyuntiva, o cambiamos de rumbo o México va al fascismo o a la dictadura civil, que es la misma o no es la misma, pero se parece, ¿no? Con algún civil que haya sido fruto de alguna elección al frente, como fue en El Salvador y en Nicaragua, por lo menos en El Salvador en mucho tiempo, pero sin embargo con un poder militar atrás. La Ley de Seguridad Interior va en ese sentido, es un paso más en eso. Tenemos 10 años de militarización en este país, y las cosas son un proceso, no son en blanco y negro, aunque las diga aquí acelerada y atropelladamente en blanco y negro, son procesos que se están dando. Y los procesos que se están dando en este país es de ocupación de territorio, de militarización, podríamos hablar incluso de ocupación interna. La guerra contra el narcotráfico, nos parece, es en realidad una guerra de dominación que tiene que ver con la necesidad para seguir privatizando, ¿no? Porque cuando ya creemos que ya privatizaron todo, van por algo más, para seguir privatizando, para seguir despojándonos de derechos, necesitan el miedo, necesitan un territorio controlado por militares, imposibilitar y desarticular cualquier reacción de movilización seria, en fin. Las izquierdas mexicanas han sido incapaces de lograr gobernar, de gobernar en serio a nivel federal, ¿no? O sea, los intentos están desde hace mucho, el pueblo ha estado, ¿no? Yo participé en el 88 y en el otro y en el otro y en el otro. Hay una fuerza social importante, es el que dice las izquierdas mexicanas han sido incapaces de lograr gobernar. Esa de manera, ¿no? Los movimientos sociales me parece que pecan de gremialistas, o sea, anteponen invariablemente lo que tiene que ver con sus demandas sustanciales, las que si son sindicatos, si son los que existen, los que se mueven, los que participan, los que tienen asambleas, los que salen a la calle, están luchando a la defensiva. O sea, lo que hemos estado es en la resistencia, y en la resistencia aparentemente se han tenido algunas victorias, pero luego si lo vemos en perspectiva de 30 y tantos años de neoliberalismo, todos son fracasos, ¿no? Por ejemplo, Movimiento de Atenco logró pararlo del aeropuerto en tiempos de Fox, pero ahí, ¿qué creen? Ahí está el aeropuerto, ¿no? Luchamos muchísimo en contra de la privatización del petróleo, pero ¿qué creen? Terminó pasando años después. El tema de la Comisión Federal de Electricidad, pues primero le dan en la torre al ESME, y que era una fuerte resistencia a la privatización de los energéticos todos, y ahora la Comisión Federal de Electricidad pues no produce más del 40-50% de la energía eléctrica de este país. Todo lo demás está privatizado. Y a la CFE le están haciendo lo que le hicieron a Petróleos, descuartizarlo. En fin, entonces, y por el otro lado, el grupismo es fabuloso, ¿no? Como psicóloga social podemos plantear que la necesidad de pertenecer a un grupo es una necesidad psicológica,
Pero parece que nos basta satisfacer nuestra necesidad psicológica de pertenecer a un grupo, a un colectivo, un comité, cosa por el estilo, porque de ahí en adelante somos incapaces de articularnos en serio y de fusionarnos y de buscar procesos de unidad que nos fortalezcan, ¿no? Entonces, siglas hay a morir en este país. Todos somos parte de alguna, seguramente. Por lo tanto, en un contexto espantoso, insistiendo en que vamos día a día hay un proceso fascistoide, pérdida de derechos, etcétera, etcétera. ¿Para qué hablamos de la guerra y los saldos de la guerra? O sea, las cifras hace mucho que se pararon y se frenó que salieran en las 8 columnas, ¿no? Pero desplazados, descuartizados, desaparecidos, asesinados. De veras es película de terror este país. Nosotros planteamos que necesitamos liberar a México de los neoliberales para empezar, ¿no? Como que el punto de quiebre, ¿no? Para empezar a cambiar el rumbo, para empezar a construir o a reconstruir este país. Y que las elecciones del 1 de julio del 2018, una vez más, nos dan esa oportunidad. Habrá que ver qué hacemos con ella. Más allá de la cantidad de siglas que tenemos y las alianzas y lo que ustedes quieran y manden, el 1 de julio hay continuidad o cambio. Esa es la disyuntiva. Y de frente a eso tenemos que decidir. No hay más, ¿no? Los neoliberales están jugando con 2 piezas, Mid y Anaya. Esas son las 2. Y por el otro lado está Marichuy, que como acabamos de ver no logrará todas las firmas. Yo he dado mi firma, yo he llamado a dar la firma y he planteado que ojalá Marichuy fuera 3 veces candidata a la presidencia y recorra el país y tenga posibilidades dentro de 3 elecciones de ganar la presidencia. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy no tenemos más que una opción, ¿no? ¿Ya saben quién? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Porque en eso quiero poner el acento. ¿Qué necesitamos para lograr que en esta oportunidad no se nos vaya, ¿no? Porque estamos en el 88 y en el 2000 fue el voto útil que resultó inútil. Difiero del tema que es lo que se dijo aquí de Fox. En realidad Fox empantanó la democracia y terminó en un fraude el sexenio, ¿no? Entonces, hagamos números para empezar, objetivamente. La siguiente. Hay un padrón de 88 o 90 millones de electores. Sí participa el 60%, que si nos va bien estará alrededor del 60%. Van a participar 53 millones de personas, de electores. Y entonces nuestra meta, la meta de los antineoliberales, tendría que ser de 26, 27 millones de votos. Todas las izquierdas nos han reconocido 16 millones. ¿Cuántos han sido? Quién sabe, pero nos han reconocido 16 millones. Nos faltan nomás 10. Entonces aquí es a donde yo digo, ¿y dónde está el reservorio de ángeles o ángelas puros, ¿no? Para ir por ellos? Pues no existe. Lo que existen son seres humanos, ¿no? Con una historia, con una trayectoria, etcétera, etcétera. Y los tiempos de elecciones son tiempos de reacomodos. Entonces, necesitamos construir un frente amplio. Y dentro de ese frente amplio y vista las cosas como procesos, ahí estaremos para dar la pelea los que nos decimos socialistas o los que nos decimos de izquierda, los que queremos que se consideren la agenda feminista o la de la diversidad sexual o la ambientalista y no a Monsanto y vamos a discutir contra el gabinete, sí, todo lo que quieran, nomás que vámonos por etapas porque es un proceso. De aquí a julio necesitamos 10 millones más, nada más. Entonces, para quienes planteaban hace rato qué vamos a hacer, pues como cuántos estudiantes hay en la UAM, ¿no? Este es nuestro territorio o este es su territorio de trabajo, más el campo, más la colonia, en fin, ¿no? ¿De quién depende la transformación? Porque luego y ese Mesías y Andrés Manuel va a ser capaz de transformar. No, solo no. Y entre más arriba estás, más acotado estás por un marco jurídico, por los poderes fácticos, por todo lo que se te ocurra. El asunto es cuál es el sujeto del cambio. Y aquí es a donde el tema de hace rato de otros de los ponentes, que tiene que ver con el papel de los movimientos sociales, pues es muy importante, ¿no?
En México tenemos varias articulaciones, pero que dependen de varios actores, ¿no? El ESME armó la suya, la CENTE armó la suya, la UNT y el Sindicato de Telefonistas armó el FASU, ¿no? Y la UNT. Por ahí logramos sentarnos juntos, pero luego está el tema de las negocias de algunos con el régimen, los compromisos, lo que ustedes quieran. Entonces a veces hay un discurso muy radical, pero la verdad es que su trabajo va a terminar sirviendo para que ganen los otros si siguen y perseveran en esa posición, ¿no? Un discurso muy radical que por ser tan radical no puede votar por Andrés Manuel porque ¿quién te dijo que él es neoliberal? ¿No? Etcétera, etcétera, en esa posición y en esa tesitura. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Construir ese sujeto del cambio. ¿Qué implicaría esto? La capacidad de movilizarnos organizadamente, activamente, planificadamente en todo el territorio. O sea, vean el caso del gasolinazo. O sea, la verdad es que 3 meses después todavía nos enterábamos de la desinformación que habíamos tenido cuando te decían, y el día de hoy por fin soltaron la caseta en la carretera fulanita de Chihuahua, y tú dices, ¿what? 3 meses duraron tomando una caseta. ¿Ustedes han tomado una caseta? ¿No? Sí, bueno. Entonces, cerraron vías de ferrocarril, fronteras, puentes, tomaron congresos en Baja California, y si no los tomaron, por lo menos impidieron que trabajaran. Bueno, toda una efervescencia. Y el sur, mirando, ¿no? Y en el 2006, Oaxaca incendiado, y el norte, mirando. ¿Cómo coordinamos para que no sea un rollo espontaneísta, ¿no? de simples vísceras, de coraje, de rabia? Y cómo coordinamos para que verdaderamente haya un sujeto social que sea capaz de hacer pesar, de ser un actor político, ¿no? No esa proliferación de grupos, grupitos y grupotes que tenemos actualmente. Entonces, eso se construye y lo construimos todos. Y entonces no es lo mismo que el sindicato minero ya haya dicho que apoya a Andrés Manuel y los otros, y una parte la CENTE sí y otra no, y bla, bla, bla. No es la misma a que nos ponemos de acuerdo y somos un sujeto social autónomo que hace alianzas, que tiene agenda, que plantea condicionamientos. Me explico. La diferencia es muy grande en ese sentido. Ya voy a terminar. 3 minutos, 5 minutos. Perfecto. Ok. Entonces, el siguiente problema, que si hay democracia, que si no hay democracia, hay fraude, hay manipulación, ¿no? Acaba de haber todo un espacio en la Escuela de Medicina y todos los académicos que fueron coincidieron. En México hay una democracia de baja intensidad, dicho académicamente, ¿no? Desde la política podríamos decir, hay una simulación, sí hay elecciones, sí hay boleta, la tinta indeleble nunca me ha tocado que sea indeleble, etcétera, 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 ¿no? Si realmente dijera algo, no se abre la casilla si la tinta no es indeleble, pues otra cosa sería. Los primeros meten el dedo en 50 sustancias para ver si se borra o es indeleble, y otra cosa estaría sucediendo. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se va a frenar el fraude? ¿Después de el día de la elección o desde antes? ¿Quién lo frena? ¿Solo los de Morena? ¿O es una sociedad que se ha planteado investigar, meter sus narices en todos lados y ver cómo le va a hacer para demandar, frenar la manipulación, descubrir las casas de los desayunos, ver cómo se moviliza en contra del fraude? Así de sencillo. O sea, o nos toca a todos defender la casi última posibilidad que podemos tener de cambiarle el rumbo a este país, ¿no? O si, no, es que los de Morena no cuidaron todas las casillas. Yo no soy afiliada, ¿eh? No es eso, pues. O sea, es una sociedad que se decide a participar y a detener el fraude y la manipulación. Y entonces con creatividad y sin pedir permiso, ¿no? Todos los memes que salen, todo lo que pasa en redes es parte de estar combatiendo las cosas con mucha creatividad. Pero el fraude está ahí. La lana de las transnacionales del petróleo y del narco va a estar, pero no de costales, de cuartos en adelante. Necesitamos un constituyente. Bueno, y ya ganamos. Detuvimos el fraude, hicimos algo. Supongamos que ganamos. ¿Qué necesitamos? Bueno, en esto el fraude, perdón, un antes, un durante y un después.
O sea, antes hay una gran manipulación y se prepara todo lo que tiene que ver con la movilización corporativa del fraude y la compra de votos. El día de la elección las cosas no pasan solo en la casilla, también pasan alrededor de la casilla. Y después de esto, ¿qué hacer en función de lo que haya sucedido? Esa es la lucha, digamos, contra el fraude, y del 88 para acá pues hay experiencia al respecto. ¿Cuál es el problema? Siempre que liderea está más preocupado en controlar a la gente, ¿no?, que en parar el fraude. Lo vivimos en el 88, puro mitin zocalero, se nota que me enojo, ¿verdad? Y no paramos, y no salimos del mitin zocalero. Y en el 2006, pues el plantón de reforma. En 2006 me doctoré en plantones. Entonces, y bien, gracias, y los fraudes pasaron. ¿Quién perdió? ¿Perdió Cuauhtémoc? ¿Perdió Andrés? No, perdió nuestra nación y perdieron los estudiantes. Los jóvenes de este país son los que han estado perdiendo todos los derechos, y las universidades están, muchas, en quiebra. O sea, también se juegan esos derechos en esta elección. Pasando, ya, con esto termino, pues calmados. Entonces, supongamos que ya ganamos. Este no está en el planteamiento de Andrés, y no sé si está en el de Morena, no lo he oído. Deberíamos, en nuestra opinión, ir a un constituyente sobre la base de que somos una nueva mayoría. Sobre esa base. No es un constituyente para hacer una constitución para ver quién la cumple y cuándo la cumple, no. Es un proceso para rediscutir el pacto social de este país, porque 30 años de reformas han sido reformas neoliberales para constituir el Estado neoliberal doblegado a Estados Unidos que tenemos en este momento. Si queremos cambiar cosas de fondo, tendríamos que ir a un proceso constituyente en serio, democrático, participativo, o sea, no como el de la Ciudad de México, ¿no? Y acto seguido poner a debate la votación de la población y debate la Constitución. Por último, el tema de la democracia. O sea, creo que de esta parte es de donde tenemos que pelear la democracia. La democracia representativa está en absoluta quiebra, ¿no? Creo que tenemos que pasar a luchar por una democracia muy en serio, una democracia, para empezar, doméstica, laboral, escolar, comunitaria, una democracia sustantiva, y que la democracia representativa esté absolutamente acotada. Que no se haga una reforma a la Constitución más, esa otra nueva, sin la aprobación popular, ¿no? Porque el actual pues ya reformaron todo lo que quisieran. La última, por favor. Gracias, muy amables. La siguiente.